Saludos y bendiciones, mi amada familia. Estamos aquí una vez más rogando al Señor que nos conceda meditar en su palabra, guiados por su Santo Espíritu, con el firme propósito de enseñarnos a depender un poco más de Cristo, conocernos un poco más a la luz de la palabra y aferrarnos más y más a nuestro Señor y Salvador. Por favor, en sus Biblias, antes de ir al Señor en oración, en sus Biblias, Oseas capítulo 14, versículos 5 al 9. Oseas 14, 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Vamos al Señor en oración rogando su guía y lo que solo Él puede hacer en esta mañana, que es dar vida, restaurar, limpiar y todo lo que cada uno de nosotros necesitemos, desde el más pequeño hasta el más grande. Familia, antes de orar, yo les suplico que Dios nos conceda la actitud, solo Dios de verdad, de sentarnos con la oportunidad una vez más de Dios de arrepentirnos y de ir a Él como Él pide que volvamos a Él. Vamos a orar, familia. Señor, tú eres bueno. El solo hecho de que ahorita mismo podamos abrir nuestros ojos, abrir tu palabra, leerla, y que tu Santo Espíritu nos guíe a través de esos textos para conocerte un poco más, entenderte un poco más. Padre, el libro de Oseas personalmente me ha despertado mucha alarma, mucha urgencia, mucha necesidad de llamar al arrepentimiento, de tomarte en serio con suma reverencia, de temblar ante tu palabra. Señor, no nos estamos exponiendo a un momento de crecer, de conocer, de examinar un sermón, no, estamos rogando que seas tú en medio nuestro, trayendo arrepentimiento y vida, porque finalmente, Señor, esta vida es temporal, esta vida es pasajera. 80, 40, 50 años de vida frente a una eternidad no es nada. Es un abrir y cerrar de ojos. Lo que importa es que tú nos concedas en tu gracia salvación, entendimiento, sabiduría, como veremos hoy, para saber de verdad que separados de ti nada podemos hacer. Tú eres un Dios bueno que sigue hablando, que sigue llamando al arrepentimiento, que sigue mostrando muchísima compasión. Y Padre, por favor, desde los niños que están aquí sentados en esta mañana con sus padres, que sus padres saben que son duros, que sus padres saben que no están caminando con el Señor, que son más bien apáticos. Padre, que en medio de esta predicación estén orando por ellos, por los que están lejos, aún por aquellos que no quieren estar frente a esta predicación, Señor, frente a este servicio. Ten compasión, Señor, y permítenos gozarnos en tu presencia. Trae frutos dignos de arrepentimiento y concédenos ver tu palabra tan seria, porque viene de un Dios serio, justo y bueno. Padre, te amamos, te bendecimos y rogamos que seas en medio nuestro, porque de verdad, Señor, solo tú puedes dar vida, solo tú puedes dar arrepentimiento, solo tú puedes dar sabiduría, solo tú puedes quebrantar y traer a los pies de Cristo a todos nosotros con corazones contritos y humillados. Que la gloria y la honra sean solo para ti en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como les venía comentando, estamos hoy terminando, Dios mediante, el libro de Oseas. Han sido muchos sermones basados en este buen libro. Ha sido de tremenda bendición, pero hoy lo terminamos. Y como termina el libro, mis hermanos, es increíblemente impactante, increíblemente un llamado de urgencia, lleno de gracia, pero con mucha seriedad de parte de nuestro Dios.
Mis hermanos, si algo le damos gracias a Dios, todos nosotros, es por tener en nuestras manos su bendita palabra. O sea, es un regalo de gracia incalculable, porque es inspirada por Dios y al ser inspirada por Dios es verdad, es de completa confianza, no contiene errores, no se equivoca, es suficiente para nuestras almas. Mis hermanos, ¿han escuchado esta expresión que dice, no me doren la píldora? De hecho, la tenía muy presente porque esa expresión se utiliza cuando a alguien le tienen que decir la verdad, pero la verdad es un poco fuerte y como que se la manipulan y se la cambian como un aparente acto de amor, pero no es, de ninguna manera es un acto de amor. Pero ¿de dónde viene esa expresión? Y es curioso porque viene de los boticarios que tenían que darle como una píldora purgante a las personas, pero esa píldora estaba hecha de un material de una planta de acíbar que es muy amarga. Entonces dentro viene esto amargo fuerte, entonces la doraban para no sentir ese sabor amargo. Mis hermanos, en ese orden de ideas, la escritura no tiene la intención de ninguna manera de dorarnos ninguna verdad. Es clara, es expedita, es suficiente, no quiere esconder cosas, de hecho, manifiesta cosas que muchos hombres no hubieran querido que aparecieran, pero Dios es bueno que nos permite ver el pecado, las luchas, las advertencias, los juicios. Las escrituras siempre nos dicen la verdad, pero también es cierto que vivimos en tiempos de hombres muy engañosos que quieren dorar la píldora, pero finalmente porque hay gente que le gusta escuchar ese tipo de cosas, que todo va a estar bien, que no hay problemas, que nunca te vas a enfermar, pero nada es más ajeno de la realidad. Quiero iniciar llamando su atención a la claridad de las Escrituras y por favor en sus textos, en sus Biblias, Mateo capítulo 13, versículo 18 en adelante. Mateo 13, 18 es lo que conocemos como la parábola del sembrador, pero vamos a hacer énfasis en la explicación de nuestro Señor a esta parábola, verso 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mis hermanos, esta es la explicación de nuestro Señor Jesucristo del hecho de sembrar la palabra de Dios, de predicar el Evangelio, y nos dice que cae en 4 lugares, junto al camino, en pedregales, entre espinos y la que cae en buena tierra. Mis hermanos, de estos 4 caminos, solo uno, digamos que la buena tierra, es la que produce buen fruto. Dice la Biblia que es el que oye y entiende. Cuando el texto nos dice que oye y entiende, no está haciendo énfasis en la persona que es intelectualmente capaz de discernir, no. Estamos hablando de aquel que es salvado por gracia, que es abierto su entendimiento y que es la misma gracia que le permite entender y conocer guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es mi punto leyendo esto? Eso no significa que la buena tierra, o sea, el último terreno donde cayó la buena semilla, no pase por aflicciones o persecuciones. Eso no significa que no luche, como dice el texto más atrás, con los afanes de este siglo o con los engaños de la riqueza. Mis hermanos, si algo nos dice el Señor de principio a fin, es que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. En este mundo seremos perseguidos, vituperados, maltratados por causa del nombre de Cristo. Entonces, las aflicciones son una realidad en la vida del creyente en este lado de la eternidad. Mis hermanos, por favor, no se lleven la impresión de que les estoy diciendo que el cristianismo es solo sufrimiento y aflicción, no. Lo que sí les estoy diciendo es que el sufrimiento y la aflicción no nos deben tomar por sorpresa,
porque Dios nos lo advirtió de muchas maneras y en muchos textos y de labios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como parte de su discipulado, somos conscientes de la verdad de seguir a Cristo, de vivir el Evangelio, que en muchas ocasiones no será fácil y tendremos dificultades. Son esperadas, no nos deben tomar por sorpresa. Mis hermanos, dos cosas más. Uno, la Biblia nos deja muy en claro, muy en claro, que en esta mañana, en esta transmisión, hay dos tipos de personas sentadas mirando esta transmisión. Hay dos tipos de personas hoy amanecidas en todo el mundo. No hay tres tipos, hay dos. Y quiero leerles cómo se definen en algunas ocasiones de las mismas personas. No son diferentes grupos. Primero, los vivos en Cristo y los que aún están muertos en delitos y pecados. ¿De acuerdo? Los vivos en Cristo y los muertos en sus delitos y pecados, los piadosos y los impíos, las ovejas y las cabras, los aprobados y los reprobados, los prudentes y los insensatos, los sabios y los necios. Mis hermanos, son apelativos a este mismo grupo de personas. Uno de ellos está en Cristo, va a la eternidad con el Señor, y otro, rebelde a los mandatos del Señor, a no querer ir en arrepentimiento por su propio pecado, tendrán una vida eterna en el infierno. Por eso también nos deja claro la Biblia que hay dos caminos. Hermanos, no hay tres caminos, no hay cuatro caminos, solo tenemos un camino que lleva a la vida eterna. Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces Mateo 7:13 al 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como vemos, hay dos tipos de personas, dos caminos, dos finales. No hay nada más allá de lo que la Biblia nos enseña. Mis hermanos, con esos pensamientos en mente, vamos a finalizar el libro de Oseas, porque tiene que ver con esta introducción. Hoy veremos, como les mencionaba, del versículo 5 al 9, y hoy terminaremos el libro de Oseas. Quiero que me tengan mucha paciencia, porque para poder preparar bien la enseñanza de hoy, me vi la obligación de empezar de atrás hacia adelante, del 9 hacia atrás. Al final va a tener mucho sentido, si me permiten. Entonces, vamos a ver dos puntos en esta mañana. Uno, el camino del sabio y el camino del rebelde. Dos, lo que le espera al sabio y lo que le espera al rebelde al final del camino. Que Dios nos dé oídos para oír, porque Dios, si Dios permite y Él quiere, hablará muy contundentemente a través de esos pasajes en Oseas. Mis hermanos, empecemos por el primer punto. El primer punto nos dice el camino del sabio y el camino del rebelde. Empecemos pues en Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ella. Mis hermanos, datos importantes a tener en cuenta. Oseas 14:9 no es el final del capítulo 14. No me malinterpreten. No es el final de la idea del capítulo 14. Oseas 14:9 es el final de todo el libro de Oseas. No es el final de una partecita, sino es la conclusión lógica a la que Oseas llega ante nosotros y nos transmite este pasaje. Hermanos, Oseas no fue escrito como un mero recuento histórico. No fue escrito para saber lo duro que fue Israel y lo difícil que fueron y los castigos y la compasión del Señor. No. Oseas 14:9 es una reflexión seria, urgente, honesta, no solamente para las generaciones del Antiguo Testamento, sino para las generaciones del Nuevo Testamento y para nosotros hoy. Mis hermanos, en Oseas vimos todo el daño que causa la rebeldía, la idolatría, el engaño del pecado, el desprecio por la palabra de Dios. A pesar de que son edades diferentes, el pecado funciona, y de hecho yo creo que es mucho más dañino hoy día.
Mis hermanos, cuando uno termina de leer Oseas 14:9, después de la reflexión que nos hace y las preguntas que nos hace, uno debe evaluarse qué tan serio crees que hable Dios y actúe Dios. Escúchame bien, niños todos, ¿qué tan serio crees que hable Dios en sus advertencias? Después de leer y estudiar, algunos nos acompañaron hoy por primera vez, otros de hace poco, pero después de leer y estudiar el libro de Oseas verso por verso, ¿crees que Dios sea digno de temblar ante su presencia, de temblar ante su palabra? Al final del libro, como veíamos hace 8 días también, tú gozas del precioso don del arrepentimiento, disfrutas del privilegio que Dios te concede de pedirle perdón y regresar con fuerza a Él. Hermanos, Oseas 14:9 es una invitación urgente, demasiado seria para no tomar en serio, demasiado urgente para tomarlo como un sermón más o como un asunto más en nuestras vidas. Mis hermanos, finalmente, ¿qué vamos a hacer hoy? Si Dios así lo permite, determinar en qué camino estamos pasando, qué senda es que tenemos hoy día, la senda de los sabios o la senda de los rebeldes. Alguien dijo esto de este versículo: aquí hay palabras para aprender si uno es verdaderamente sabio o por implicación solo un tonto puede ignorar su gran valor. Mis hermanos, que Dios nos ayude, porque finalmente solo Él puede hacerlo. ¿De acuerdo? Veamos entonces el camino del sabio, Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Antes de hablar del sabio, es interesante que el texto nos dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? La pregunta antes de iniciar es entender qué y saber qué. Sencillo, que todo lo que dice el libro de Oseas es verdad. A pesar de estar escrito en forma poética, no fueron hechos ficticios ni míticos, fueron reales. La persona que entiende y sabe que Oseas, los sabios, ahorita hablaremos quién es un sabio, pero los sabios entienden que todo es verdad, entienden y saben que Dios es tan fiel a sus promesas como sus advertencias, entienden cuán glorioso, cuán compasivo, cuán vengador, cuán justo es nuestro Dios. Mis hermanos, después de terminar Oseas, los hermanos sabios pueden entender y saber cuán peligroso, cuán insensato es darle la espalda al único que nos puede ayudar. Entienden, aprecian, saben. De hecho, muchos hemos saboreado por la amarga experiencia lo duro del pecado, de sus consecuencias. También van a saber y entender que el llamado al arrepentimiento tiene un límite. No va a ser para siempre. Sea que tú mueras, o sea que el Señor regrese, ese va a ser el límite de espacio donde está libre gracia a Dios. Este llamado al arrepentimiento está ofrecido. Mis hermanos, apreciará lo miserable y engañoso del pecado, lo vano y lo inútil de la idolatría, lo tonto que es seguir nuestro propio camino, despreciando o malinterpretando o manipulando la palabra para que se acomode. Es tontísimo pretender que vamos a ser más sabios que Dios dirigiendo nuestros propios caminos. ¿Por qué es tan importante entender esto y saber esto para hoy? Hermanos, desde que empezó la pandemia, no sé si ustedes se han fijado, bueno, no sé cómo estará ahora mucho, pero al inicio de esta pandemia muchos predicadores empezaron a volcarse al Antiguo Testamento para hablar de las plagas, de las maldiciones, del juicio y un poco de cosas, y de alguna manera como que el Antiguo Testamento tomó cierta relevancia. Pero las razones para entender y saber en el libro de Oseas mis hermanos, es apreciar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Oseas, es tan útil para enseñar, corregir, redarguir, porque es inspirado por Dios. Despreciar el Antiguo Testamento es despreciar verdades valiosas, gloriosas para nuestro caminar. Mis hermanos, cuando muchos llegan al libro de Oseas, sobre todo los primeros 3 capítulos, en especial el primero, y se encuentran con un Oseas que Dios le manda casarse con una mujer fornicaria, hasta ahí llegan. Les parece escandaloso, les parece abrumador, no lo pueden empatar, y de alguna forma pierden el cuadro o la esencia de este texto, de es como Dios ama a su iglesia,
en donde como iglesia todos nosotros estamos horriblemente en peores condiciones que la esposa fornicaria de Oseas, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mis hermanos, es muy importante saber y entender en el libro de Oseas que es palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando muchos leen Oseas y ven sus fuertes y severos juicios, como que respiran y dicen, menos mal, mi Dios, el del Nuevo Testamento, es un Dios compasivo, un Dios amoroso, y no como el del Antiguo Testamento, que era severo y como caprichoso. Por favor, mis palabras son necias, pero el punto es que es una grave, que es una rotunda, horrenda equivocación pretender que el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo son diferentes. Si eso fuese posible, ya no sería Dios, porque Dios cambiaría. Dios no cambia. Hermanos, finalmente, no se puede ser sabio y entendido sin el Antiguo Testamento. Porque 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios para prepararnos para toda buena obra, toda. Despreciar el Antiguo Testamento, en este caso el libro de Oseas, es una decisión necia y tonta, porque no se puede ser sabio conforme a la escritura despreciando las verdades y las enseñanzas, los principios del Antiguo Testamento. Oseas 14:9, una vez más. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el prudente? Mis hermanos, hablar de alguien sabio es hablar al mismo tiempo de alguien prudente. Por favor, pueden verlo en sus Biblias, Proverbios 16:21. El sabio de corazón es llamado prudente. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Cuando leemos el texto en Oseas 14:9, no nos da una definición del sabio ni lo describe, pero sí nos dice cosas, nos dice qué sabe el sabio y qué entiende el sabio. Fue lo que acabamos de ver hace unos minutos. Mis hermanos, entonces es muy importante reconocer quién es un sabio conforme a la Escritura y quién es un rebelde conforme a la Escritura. Empecemos entonces con el sabio. Hablar de sabio conforme a la Escritura es hablar de los nacidos de nuevo. Es hablar de aquellos a quienes Dios les ha perdonado en la cruz de Calvario todos sus pecados. Por ende, hablar de sabiduría conforme a la Escritura es algo que solo Dios puede dar. Por favor, es un don de Dios. La sabiduría viene de lo alto, vamos a verlo ahora, no nace naturalmente de los hombres. La Biblia también nos enseña que hay una sabiduría del mundo, pero es la que naturalmente percibimos, la gente que acumula conocimientos, que responde preguntas y que llamamos sabios. Pero la Biblia nos deja muy claro acerca de la sabiduría, de dónde viene y quiénes son estos sabios. Por favor, en sus Biblias, Santiago 3. Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice así el Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Inmediatamente estamos viendo que la sabiduría que Dios habla aquí no es la acumulación de conocimiento, alguien que responda preguntas todo el tiempo, no. Es alguien que muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiere decir que la sabiduría tiene que ver con la conducta. Es la forma como aplicamos por la gracia de Dios el conocimiento de la Escritura. Conocemos la palabra, pero la sabiduría nos permite aplicarla de una forma humilde y dependiente del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana. Ahora miren el verso 14, el capítulo 3. Pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, escuchen, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Otra vez, pero, escuchen bien familia, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hermanos, esta sabiduría se aprecia, se hace visible por un comportamiento, pero un comportamiento movido, sometido, sujeto a la palabra de Dios. Eso es lo que significa la sabiduría que viene de lo alto, que tienen los creyentes y que gracias al Señor podemos pedir más. Recuerden Santiago 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque solo Dios la puede dar. Déjenme darles otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3, a partir del versículo 9, y ahí nos cuenta la historia de cómo Dios se le apareció a Salomón y le dije, mira, pídame lo que quieras, pídeme lo que desees. Así dice la historia, Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Escuchen, hermanos, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces, dejando muy en claro, la sabiduría la tienen los hijos de Dios, los salvados por gracia, sus escogidos. La sabiduría no es natural al hombre, viene de Dios, la da Dios, y el propósito de esta sabiduría es el discernimiento a través de la palabra de Dios para hacer conforme a su voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, a los ojos del mundo, mis hermanos, a veces también se confunde eso entre el cristianismo. A los ojos del mundo, el sabio es el que conoce mucha Biblia y que cualquier pregunta la puede responder. Eso también lo puede hacer una persona del mundo. Puede memorizar la Biblia y responder. Por favor, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que eso no sea posible en un creyente. Es posible en un creyente, pero eso no es necesariamente sabiduría. Y muchos cristianos se confunden con eso. A los ojos de Dios, una vez más, la sabiduría es un don de Dios para usar y actuar acorde en dependencia del Señor, sujetado a las Escrituras. ¿Qué dice Santiago 3:13 una vez más? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mis hermanos, ¿qué más hay en un sabio? ¿Qué más hay en este tipo de personas que gozan de este don de Dios? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por ende, el sabio teme a Dios. Hermanos, recuerden, este temor y esta sabiduría son dones de Dios que tienen los creyentes. Este temor no depende del nivel de conocimiento, tu nivel de inteligencia, tu nivel de educación o habilidades que poseas, ni siquiera tu edad. Es un don de Dios. Entonces, el sabio teme a Dios. Tú puedes tener mucho conocimiento de las Escrituras y no ser sabio, no tener temor de Dios. Sin temor de Dios no hay sabiduría. Sin sabiduría no hay temor de Dios. Y de una vez, esta sabiduría viene de lo alto. Aquí quiero hablar de un tema muy, muy importante. Y es un tema que cita lo que decía al inicio cuando hay personas que quieren dorar la píldora hablando acerca del temor de Dios. Lo que vamos a ver aquí de ahora en adelante no es fácil, no porque no esté en la Biblia, sino porque muchos tenemos un concepto equivocado del temor de Dios. Lo que tenemos todos en común posiblemente es que el temor de Dios es una suma reverencia, un profundo respeto. Pero quiero hacer una pregunta y ustedes se van a responder ahí y la vamos a resolver hoy y ahora con la bendición de Dios. ¿Temer a Dios implica tenerle miedo?
Una vez más, mira a tus niños, mira a tu esposa. Temer a Dios implica tenerle miedo. ¿Cuál es sus respuestas? ¿Qué están haciendo? No sé. Permítame responder que el temor de Dios, el temor a Dios, conforme a las Escrituras, implica suma reverencia, pero implica también tener miedo. Y por favor, vamos a hablar de este miedo un poco más. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios temible. Ambas son verdad. Nuestro Dios es un digno de temblar delante de su presencia, de tomar muy en serio sus advertencias. Quiero mostrárselos en la Biblia y quiero citar a un autor, un pastor llamado Albert Martin, pero primero quiero mostrarles en Oseas, a ver si de pronto tiene un poco de peso lo que les estoy diciendo. Miren Oseas 13:16, el final del capítulo 13. Dice así: Samaria será asolada. Recuerden que es el juicio final sobre Samaria. Va a ser sitiada y todo esto va a pasar. Oseas 13:16 dice: Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Escuchen, va a ser asolada porque se rebeló contra su Dios. Consecuencias: caerá en espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Esto que Dios advirtió, eso fue exactamente lo que pasó. Piensa por un segundo o por unos minutos, si tú fueras un israelita en esa época y has escuchado advertencia tras advertencia del Señor y tú has visto cómo el pueblo no lo toma en serio, desprecia a sus profetas, cree que eso no va a pasar, se sienten fuertes en su prosperidad y escuchan, pero llega el momento donde todo esto se hace real y tú eres uno de esos hombres o mujeres, sea el caso, que está viendo cómo caemos a espada, cómo nuestros niños son estrellados, asesinados y cómo nuestras mujeres embarazadas les abren y sacan sus fetos y se las matan. Entonces tú estás presente y ves que se hicieron realidad todas estas advertencias. Ves el juicio de Dios a través de los asirios y es tu familia, tal vez tus hijos, tu esposa, tu casa, todo se perdió, todo quedó arruinado porque Dios finalmente cumplió sus advertencias. ¿Cuál sería tu pensamiento? ¿Cuáles serían tus emociones en ese momento frente a la situación de juicio tan severo? ¿Temblarías? ¿Dirías, Dios habla muy en serio y yo no me lo creía? Sin embargo, este hombre que va caminando, reflexionando, temblando posiblemente, va con Oseas, pero Oseas llega al 14, versículo 1. Por favor, en sus Biblias, Oseas 14:1, ahí adelantico. Escuchan esto: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Amado, si tú estás viendo el juicio severo de Dios y lo estás percibiendo, lo estás sufriendo, pero automáticamente se dice, mira, Dios te pide volver, sería la decisión más insensata, más tonta, más necia del mundo, no aceptar este llamado de parte de Dios a regresar a Él y pedirle perdón, sabiendo qué tan fiel es Él a sus advertencias como lo es a sus promesas. Si tú fueras ese hombre que pasa del 13:16 al 14:1, ¿tendrías miedo de Dios? ¿No es nuestro Dios digno de presentarle sumo respeto y tener temor, tener miedo? ¿Cómo el sabio en este caso es el que regresa, el sabio en este texto es el que se arrepiente, el sabio entiende, Dios habla en serio y regresa en arrepentimiento y gracias al Señor, porque el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado? Pongamos estas palabras en boca de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 26 al 28. Dice así la palabra de Dios: así que no los temáis, porque nadie encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Escuchen, no temáis, y la palabra es no tengan miedo, no se amedrenten, no tengan pánico, no tengan miedo de los que matan el cuerpo. Cualquiera de ustedes y yo tendríamos miedo de personas, de asesinos que estuvieran prontos a quitarnos la vida. Pero el Señor dice, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Palabras de Cristo. Tengan temor, tengan miedo. ¿De quién?
de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, no es el diablo, es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Si quieren tenerle miedo a alguien, es al Santo Dios. Y no es incoherente con la vida de un creyente. Hermanos, como les mencioné ahorita, el pastor Albert Martin tiene un artículo excelente de este tipo de temor. Y yo lo único que voy a hacer es leer para no ser tan sinvergüenza de atribuirme algo que no es mío. Dice así, tengan paciencia. La pregunta ¿es correcto que una persona sienta ese tipo de pánico con respecto a Dios? ¿Es esto parte del temor de Dios que se ordena y se recomienda en las Santas Escrituras? Esta sensación de pánico y terror forma parte de esta virtud que representa un tema tan dominante en las Sagradas Escrituras, hablando del temor de Dios. La respuesta, como declaró John Murray, de una forma tan hermosa y preciosa, así. La esencia de la impiedad es no tener miedo de Dios cuando hay motivos para asustarse de Él. Escuchen bien, porque ahorita cuando Él siga hablando de Adán va a tener mucho sentido. La esencia de la impiedad es no tener miedo de Dios cuando hay motivos para asustarse de Él. Continúa el texto. Una vez Adán había pecado, supongamos que hubiera intentado confundir a Dios cuando éste le llamó y que le hubiera contestado: hola, ¿qué tal estás, Dios? Me alegro de verte otra vez, que tengas un buen día. Esa respuesta habría sido la esencia de la impiedad, de la dureza de corazón, la manifestación de una conciencia cauterizada. Si a Adán le quedaba algún resto de sentido de acerca de quién era Dios después de haber pecado, de lo terrible que era pecar contra Él y de la seguridad de la amenaza que Dios cumpliría, en este caso advertencia, recuerden, si comes de este fruto morirás, cualquier sentimiento que estuviera por debajo de ese temor, en realidad habría sido una forma de impiedad, de religión descarada y de locura moral. Continúa. ¿Era justo que Adán tuviese miedo? Por supuesto que sí. Había pecado contra Dios. Había desafiado la orden explícita de Dios: no comas porque morirás. Hermanos, comió y murió junto a su esposa. La siguiente pregunta es: ¿qué ocurre con el Hijo de Dios que se sabe aceptado en el amado? Esa persona que sabe que el tren del juicio aplastó a su Señor, pero que a él o a ella nunca lo arrollará. El Hijo de Dios que sabe que no hay condenación para él en Cristo Jesús, debería, este creyente que piensa así, debería también experimentar algunos de estos aspectos del temor de Dios. ¿Debería sentir algún miedo? Y la respuesta del pastor Albert Martin es sí. Escuchen bien la argumentación del hermano. Aún antes de que Adán pecara, este elemento del temor de Dios estaba destinado a ser parte de lo que disuadiera de pecar, ya que Dios le dio la orden y la expresó en forma de amenaza. Dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Génesis 2, 16 y 17. El Señor podría haberse detenido en este punto y habría sido simplemente un mandamiento. Sin embargo, para hacer más hincapié en la orden y para dar una mayor motivación a la obediencia, ¿qué dijo? Lo amenazó. En realidad lo que dijo fue, escuchen: Adán, si un día te planteas comer de ese árbol, escúchame bien, el día que de él comas ciertamente morirás. Adán, si tienes algún miedo de mí como Dios de juicio, no comas o te vas a situar en el camino del tren de mi juicio. Si el temor al juicio era un motivo legítimo para que un hombre que todavía estaba en un estado anterior a la caída como Adán, ¿cuánto más para nosotros que somos redimidos, pero que no hemos sido perfeccionados aún? Amados, el pecado que sigue estando dentro de nosotros y alrededor nuestro puede tener efectos terribles sobre nosotros y acarrear deshonra al nombre de nuestro Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo por medio de Natán a David? Por cuanto lo que tú has hecho que los enemigos blasfemen mi nombre. ¿Recuerda?
por lo cual tú has hecho, David, has hecho que mi nombre sea blasfemado. Y mis hermanos, si ustedes han leído el Antiguo Testamento y de ahí en adelante la vida de David, es para temblar, es para tener miedo, porque Dios cumple sus promesas. Nuestro Dios es un Dios temible. Mis hermanos, podemos provocar deshonra al nombre de nuestro Dios, provocando que la mano castigadora de Dios nos hiera y nos traspase. No es de sorprender, pues, que nos encontremos con santos que confiesan temer los juicios de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La gente pone objeciones a este tipo de enseñanzas y dice, yo sigo leyendo el texto. La gente pone objeciones a este tipo de enseñanzas y dice, eso lo dice el Antiguo Testamento, eso ya no tiene que ver conmigo. Pero nos presenta el Nuevo Testamento una perspectiva distinta. Nuestro Dios cambió, no es digno de temer. En absoluto no. De hecho, el Nuevo Testamento no hace más sino reforzar este punto de vista. Cita 1 de Pedro 1:17. Encontramos este claro mandamiento de las Escrituras. Dice así, lo voy a leer en el texto como lo tiene en su versión. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, dice Albert Martin, que no debemos permitirnos llegar a ser gente tan irresponsablemente feliz y tan frívolamente segura de sí misma que nos olvidemos que estamos tratando con un Dios que juzga sin hacer acepción de personas. Que no falte nunca algo parecido, un miedo santo a lo largo de toda nuestra vida. Fin de una larga cita. Pero me era importante poder establecer esto. Mis hermanos, una vez más, nosotros tememos a Dios, temblamos ante Dios, no porque pensemos que vamos a perder la salvación, es porque al ser nuevas criaturas estamos tan agradecidos, estamos tan enamorados de nuestro santo Dios que no queremos ofenderlo, pero aún lo hacemos. No queremos desagraviarlo, no queremos deshonrarlo, no queremos que su nombre sea blasfemado por nuestra mala conducta. Entonces, nuestro Dios es digno de ser tomado con toda seriedad. Si alguien dice a veces, no, el castigo ya cayó sobre Cristo. Sí, mi hermano, eso no hay duda. La ira de Dios cayó sobre Cristo, pero la disciplina todavía sigue sobre nosotros. El Señor dice claramente en Hebreos 12 que recibe a todo hijo y lo azota y lo disciplina porque lo ama. Amados, yo no quiero traer miedo de mis palabras. Que el miedo lo ponga Dios en tu vida y en la mía, porque Él solo lo puede hacer. Si no vemos con la dignidad, la majestad y la gloria a nuestro Dios, ¿quién soy yo con mis palabras para despertar algo en ti? Solamente el Santo Espíritu puede hacerlo por ti. Pero es mi deber ser honesto en las Escrituras. Si tú sigues diciendo eso no es así, que Dios te guarde, que te enseñe y tenga misericordia de ti, porque no sea como el día de Oseas, que tengas que ver la mano fuerte sobre ti y entender Dios alaba en serio. Y si lo hace, bendito sea el Señor porque aprenderás. Si eres sabio, regresarás. Entonces, cuando leemos Oseas 14:9, ¿quién es el sabio para que entienda esto, todo lo visto en Oseas, y prudente para que lo sepa? El creyente, el sabio en esta mañana, al terminar el libro de Oseas, dice con completa certeza, mi Dios habla en serio. Mi Dios habla en serio. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos advertencias serias. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se puede burlar. No estoy diciendo nada diferente, nada que tú no hayas escuchado. Pero si hay un llamado al final de Oseas a examinar quién es entendido para esto, para entender que Dios habla en serio, que Dios habla en serio y que el sabio tiene temor de Dios y no durará en regresar en el Señor en arrepentimiento y fe, sabiendo que Dios es el único que le puede enderezar y poner en sus caminos. Dice que el sabio en Oseas 14:9 andará por sus caminos. Hermanos, ¿cuál camino? Oseas 14:9 nos dice, ¿quién es sabio para que entienda esto, prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos
y los justos andarán por ellos. Entonces, ya sabemos quiénes son los sabios. Mis hermanos, el sabio no es el perfecto, no, el sabio es un don de Dios, salvo por gracia, que sigue batallando por sus pecados, que cuando lee el libro de Oseas reconoce que solo Dios le puede ayudar, reconoce que solo en Dios hay esperanza, reconoce que solo Dios puede limpiar pecados, no sigue su propio consejo, no sigue su propio corazón, escucha el llamado y regresa. El sabio sabe que el único camino recto, confiable, seguro, es el que traza la palabra de Dios. Niños, mis hermanos, esto es una acción de gracias pública por las clases de los niños de los jueves a las 4. Están muy invitados, pero este pasado jueves la clase fue preciosa, me la escuché al lado de mi hijo y nos enseñaba de esto, del camino de la sabiduría. El sabio, creyente que me ves, hermano amado, si eres sabio, tú eres consciente que el único camino recto, confiable y seguro es el que establece la palabra de Dios. Y mis hermanos, cuando dice caminos, porque los caminos, no es porque haya tres alternativas, no, la palabra caminos no hace énfasis en la multitud de vías, sino en la multitud de mandatos que hacen parte de ese camino. Hace énfasis en la multitud de palabras, de mandatos, de advertencias que tiene nuestro Dios para andar en ese camino. Es la gracia de Dios, es la sublime y perfecta gracia que Dios nos permite para abrir nuestros ojos y que tú y yo podamos decir, este es el camino. O sea, es un regalo que Dios nos permite ver, valorar, amar su palabra y por sobre todo, mis hermanos, si eso es cierto, enseñarla a nuestros niños. Hay un ejemplo clásico del Antiguo Testamento, Génesis 18:19, hablando de Abraham. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amados, con suma urgencia, el sabio que me está viendo, que está en Cristo, entiende lo valioso de la palabra de Dios y lo urgente de poner toda esta palabra de Dios en el corazón de nuestros niños, enseñando que guarden el camino de Jehová. Amados, no es nuevo, ya hemos hablado muchas veces de esto, pero de verdad, si tu énfasis en la vida es que él sea el que mejor habla inglés, el mejor médico, el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, qué bueno. Pero si no te puede decir de esto, que yo sé que Él va a guiar a sus hijos en el camino de Dios, no eres sabio. A los ojos del mundo sí. Posiblemente recibas aplausos, recibas cuadros de honor, diplomas, pero a los ojos de Dios, a los ojos del Señor, en el día del juicio final, ¿qué valdrá la pena? ¿Qué será tan importante? ¿Dios habla en serio? Dios, eso es un camino que tiene un final. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final para tu vida? La puerta ancha, el que estás andando, la puerta estrecha. Por favor, amados, esto es muy serio. El sabio entiende lo glorioso, lo poderoso, lo increíble que es la palabra de Dios, que no es otra cosa que la palabra hecha carne, que es Cristo Jesús. Apartarse del camino del Señor es recibir daño. Apartarse del camino del Señor es como ver un camino de espinos y decir, me va a rendir más por ahí, y te metes por ese camino de espinos y te haces tanto daño. Si eres sabio, vas a ser como el hijo pródigo, volviendo en sí, he aquí, volveré a mi padre, en arrepentimiento. Si no eres sabio, cada vez estarás más lejos y más lejos de ese camino que Dios tiene trazado para los hijos de Dios. Mis hermanos, para ser muy honestos, empatando con el sermón de hace 8 días, si Dios no nos hubiese dejado el don precioso de arrepentimiento, ninguno de ustedes ni yo volveríamos al camino. Nos metimos por los espinos y seguiríamos felices por los espinos. Si Dios no nos concede el fruto digno de arrepentimiento, seguiríamos fríos, indolentes, débiles en muchas cosas espirituales, supremamente negligentes con la vida espiritual de nuestros hijos.
Pero si Dios te concede arrepentimiento, verás que te estás picando con esos espinos, te estás haciendo daño, volverás al camino, como veíamos hace 8 días, con pasión y diligencia. Amados, no hay otro camino, mejor camino que el trazado, que el que Dios dejó trazado en su palabra. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cualquier interpretación tuya ajena a la escritura es un camino de muerte. Por favor, no se engañen los que están aquí ahora sentados pensando que la economía próspera, que la buena salud que están gozando, que las buenas notas de sus niños son evidencia irrefutable de que Dios está contigo. Si no hay un regreso al Señor con pasión, ¿de qué sirve toda esta aparente abundancia? Te estás engañando, eso no significa nada. No pongas tus ojos pretendiendo que el camino que sigue lejos de Dios, porque es próspero, está bien, porque su fin es camino de muerte. Solo hay un camino, y es Cristo, y es estrecho, y es conforme a su palabra. Y solamente la sabiduría de Dios nos permite guiar. Y cuando nos desviamos, su Santo Espíritu trae arrepentimiento sobre nosotros y nos devuelve. O sea, finalmente, el sabio en Cristo, el creyente, tiene un camino seguro. Sea porque siga el consejo de Dios o por la amarga experiencia de la disciplina. Pero de que camina por esa senda, camina. Te lo aseguro, porque Dios es un buen Padre. Y de verdad que en eso me gozo. En eso me gozo de que estemos de principio a fin en las manos de un Dios bueno, misericordioso y compasivo, que si empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Pero no te confundas una vez más. No estés sentado en tu lujosa sala o en tu esplendoroso sillón pensando, con esta prosperidad Dios tiene que estar conmigo. Pero si no estás enseñando a tus hijos y tampoco a ti, ¿qué te hace creer que estás en la senda de los sabios? El resto de sendas, el resto de caminos son caminos de destrucción. Solo la gracia de Dios en acción nos permite ver el verdadero camino que es Cristo y seguirlo. Si todo lo que hemos visto es cierto, si todo lo que hemos meditado en las Escrituras es cierto, entonces todo lo contrario a esto es el camino del rebelde. Dice Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Punto y coma. Mas los rebeldes caerán en ellos. De hecho, la Nueva Traducción Viviente al final es un poco más clara. Escuchen lo que dice al final. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen, en los mismos caminos de Dios. Así como los sabios son nacidos de nuevo, escogidos por Dios, llenos del Espíritu Santo, salvos por fe, por medio de la fe, los rebeldes es todo lo contrario, son los muertos en delitos y pecados, son los transgresores, son los malos que hemos conocido triste y dolorosamente, y no quiero dejar como cerrada una esperanza, porque hay muchos de los que hemos amado en el pasado, que han estado cerca en la iglesia, o de pronto hermanos en el pasado que fueron creyentes muy cercanos a ti, que no están. Mientras ellos estén respirando hay esperanza. Pero también es cierto, según la Escritura, que los rebeldes tropezarán con el camino de la palabra de Dios. Los rebeldes despreciarán los caminos del Señor para seguir su propio camino, porque según a su mente, ellos tienen un mejor proyecto de vida que no el que Dios estableció para ellos. Escúcheme, los rebeldes en este contexto no son los que están ahorita borrachos, amanecidos. Son parte de ese grupo de rebeldes. Pero el texto está haciendo énfasis dentro del pueblo de Israel, aquellas personas que escucharon las cosas, que vieron lo que Dios hizo, que Dios fue fiel a sus promesas, y no pasó nada. Su palabra para ellos fue tropiezo, conforme al entendimiento de lo que a ellos les parece derecho, porque finalmente a un rebelde la palabra de Dios les molesta, les fastidiosa, les estorba, le aburre, le coarta, no le deja ser feliz y no les conviene. Una vez más, Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice así:
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los necios, los rebeldes, los muertos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mis hermanos, esta palabra despreciar en Proverbios 1:7 no es como, no quiero estudiar hoy. No, el énfasis es un desprecio con desdén, con gran indiferencia. Hacen manifiesto su malestar frente a la palabra de Dios. O sea, les da fastidio, se nota en su rostro. El rebelde es aquel, en términos claros, el rebelde es aquel que en lugar de apartarse del mal, más bien se aparta de Dios para ir más hacia el mal. Lo quiero leer nuevamente. El rebelde es aquel que en lugar de apartarse del mal, más bien se aparta de Dios para irse mucho más hacia el mal. Es decir, que el rebelde está en un camino donde se está haciendo más malo ahora. Ahora, se está haciendo más malo. Tratando la palabra de Dios con desdén. No le interesa. Y de esto un poco más adelante, no me quiero adelantar. Hermanos, quiero mostrarles en el libro de Oseas una vez más esta rebeldía. Oseas 7:13, como es el final de este libro, ruego me regalen un poco más de su tiempo. Oseas 7:13, hablando de la rebeldía del pueblo, dice así: ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Una vez más, estamos hablando de personas que escuchan la palabra de Dios, que están expuestas a la palabra de Dios, pero que intencional, que neciamente se rebelan contra Dios y toman otro camino. Dice, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Redimí no habla de redención en Cristo, sino que cuando lo sacó y lo libró de Egipto. Ahora miren el 14, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, pero finalmente ¿qué? Se rebelaron contra mí. Entonces entiendan, mis hermanos, que los rebeldes en este contexto ya están aquí, están en medio nuestro, están escuchando, y ellos saben ahorita mismo que se están haciendo más malos de lo que eran antes. Ellos saben ahora mismo que ellos desprecian la palabra de Dios, y quiera el santo Dios a abrir tus ojos, amado, y que entiendas que este no es un llamado a juzgarte, sino a decirte: vuélvete a Dios, vuélvete al santo Dios. Y de esto un poco más adelante. Ahora, estos rebeldes aquí manifestados se rebelaron contra Dios, pero a veces estos rebeldes que escuchan la palabra de Dios, cuando tienen problemas y tienen miedo a las consecuencias, mano a Dios, claman a Dios. Miren Oseas 8:1 en sus Biblias. Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto. Es decir, esta figura de águila viene un juicio porque han traspasado el pacto del Señor y se rebelaron contra mi ley. Versículo 2, a diferencia del 7, aquí sí claman, dice: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Y pareciera que pidieron perdón, pero el capítulo 8, versículo 12, miren cómo continúa el texto. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Hermanos, este tipo de rebeldes que están en medio nuestro, finalmente a veces pareciera que tuvieran temor de Dios, pero por las consecuencias. Pero una vez que pasa el susto, que pasa el miedo, que pasa el problema, vuelven a ser las mismas personas. Amados, con mi alma, las diferencias entre el sabio y el rebelde es como blanco y negro, es como el agua y el aceite, o sea, son contundentes. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, sobre todo como padres, es que nos cuesta ver esta realidad en nuestros hijos. No vemos a nuestros hijos con ese filtro de la verdad, sino con un filtro aparentemente compasivo. Pero tú puedes reconocer hoy, si eres sabio y estás en Cristo, reconocer a los rebeldes que están contigo o que conoces, o si tú eres un rebelde. Porque de verdad las evidencias a la luz de la Escritura son bastante claras, son innegables. Entonces, podríamos preguntarnos ahorita mismo, ¿en qué camino estás?
¿Estás siguiendo el camino establecido por el Señor conforme a su palabra porque eres sabio? ¿O se está manifestando que cada vez estás más lejos de Dios? Y que cada vez estás más lejos de Dios. No hay más opciones posibles. O estás en el camino del sabio o en el camino del rebelde. Por favor, no hay más opciones. A veces pareciera que nos dijera la conciencia, pero yo cómo sé. Entiéndame, el camino del sabio no es un camino perfecto. Es un camino de continuo arrepentimiento. Todos los días fallamos, tenemos luchas con el pecado feroces. Hay guerras tenaces dentro de nosotros con el pecado, con el mundo y con el diablo. Yo no quiero sembrar en ustedes que el camino del sabio es el que no rompe un plato. No, rompemos muchos platos, pero por la gracia de Dios, el don de arrepentimiento viene a nuestras vidas, confesamos nuestros pecados, pedimos a Dios que quite nuestra iniquidad y nos perdona todos los días porque sus misericordias son nuevas cada mañana y Él es fiel y justo para perdonar. Pero el camino del rebelde es diferente. No le importa pecar, le da 3 tiras, leer la Biblia o no, le importa 5, estar aquí o no. O sea, es muy evidente, mis hermanos, y una vez más, el camino del sabio no es el camino de la perfección, porque el camino de la perfección nos espera más adelante en ese texto, pero en la gloria eterna. Ahora pasemos al segundo punto. ¿Qué le espera al sabio y qué le espera al rebelde al final del camino? Mis hermanos, muy importante, Oseas 14:9, no es para reflexionar la vida de un creyente comprometido y la vida de un creyente con luchas. No, todo creyente es comprometido y todo creyente tiene luchas. ¿De acuerdo? O sea, no es la diferencia entre el cristiano débil y el cristiano fuerte. No, el énfasis del texto no está hablando de esto. No es un meditar, no es un meditar en, yo no quiero tener malos días, yo no quiero tener juicios, yo no quiero perder mi casa o mis muros altos o mis cosechas. No, aquí no estamos hablando de una disciplina temporal, aquí no estamos hablando de problemas en esta vida, estamos hablando en dónde terminaremos la eternidad, con Cristo o sin Cristo. Estamos hablando, mis hermanos, de un destino eterno. El destino eterno de los salvados por gracia o el destino eterno de los rebeldes en el infierno. ¿Qué le espera al sabio? Veamos primero qué le espera al sabio al final del camino. Una vez, hermanos, el camino del sabio no es un camino perfecto, es un camino de continuo arrepentimiento, es un camino de continua batalla, es un camino de continua dependencia del Señor. No es orgulloso. O sea, el sabio por ser sabio no es orgulloso por ser sabio. Perdón el trabalenguas, pero el sabio no es orgulloso sino humilde porque sabe que viene de Dios, depende de Dios y solo Dios le puede ayudar. El sabio no confía en sí mismo, depende del Señor. Por ello atiende el llamado continuo al arrepentimiento. Por eso el sabio puede ir a Oseas 14:1 y leer: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El sabio dice, ese soy yo ofendí al santo Dios, este llamado es para mí. Versículo 2, ¿qué lleva el sabio? Llevad con vosotros palabras de súplica. Voy a pedir algo a Dios que Él solo puede responder, no viene de mí. Y volver a Jehová y decirle, ¿qué le dice el sabio? Señor, quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Mis hermanos, el sabio no es conforme al mundo que se las sabe todas. El sabio conforme a la Escritura es el que entiende por la gracia de Dios que solo Dios puede limpiar, que solo Dios puede sostener, que solo Dios puede restaurar, que solo Dios puede sustentar. El sabio no tiene problema en reconocer su pecado, reconocer su miseria y confesarlo. El sabio, entre más sabio es, entiende mucho mejor que separado de Dios nada puede hacer. Es interesante que esta palabra sabiduría, conforme a la Escritura, es muy contrario al mundo, ¿verdad? El sabio entiende que solo Cristo es su fortaleza. Y es glorioso porque el sabio no tiene problema en confesar lo siguiente, Oseas 4:3. El sabio no tiene problema en decirle, mire Señor, a mí no me va a librar el asirio, yo no voy a seguir confiando en el poderío del ejército por los caballos, y Señor, y nunca más le quiero decir a la hora de mis manos, dioses son.
porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo me presento delante de ti como alguien que no tiene nada si tú no lo ayudas, como alguien que no tiene la más mínima y remota esperanza. Mis hermanos, tal vez a muchos de ustedes las enseñanzas de hoy les parezcan un poco raras o serias o duras, pero el sabio ahorita mismo, el sabio en este momento, está diciendo, amén, así es, el Señor solo puede salvarme, sí, amén, el Señor solo puede restaurarme, amén, la única esperanza para mí y para mi familia es mi Dios. De hecho, muchas veces el sabio es el que termina quebrantado llorando y lo miran de lado y dicen, ¿por qué estás llorando si no has matado a un cura? Porque el sabio le duele haber ofendido al santo Dios. Y cuando Dios le dice, vuelve a mí, no pelea, no se justifica. No pone barreras. Sí, Señor, ya y ahora, porque tú eres fiel y justo para limpiar. Yo no. ¿Cómo responde el santo Dios a los que vienen a Él, a sus sabios, que vienen con corazones contritos, humillados por causa de su pecado, por causa de haber ofendido al santo Dios? Vienen temblando al santo Dios, suplicando perdón. ¿Cómo el Señor responde a estos sabios arrepentidos, a sus adoptados por gracia, a los que reconocen su completa incapacidad de salvarse y restaurarse a sí mismos? Miren, hermanos, nosotros confesamos nuestra rebelión y ¿saben cómo responde Dios? Versículo 4, Oseas 14. Yo sanaré su rebelión. Ustedes me confiesan que me han dado la espalda y yo lo voy a sanar de ese mal deseo de quererme darme la espalda. Es lo que significa la palabra rebelión, apostasía. Dios, en su palabra, a sus creyentes, promete sanarlos de ese necio, tonto, destructivo deseo de no querer pasar tiempo con el Señor, de no querer tener comunión con Dios. Y agrega, te voy a perdonar mi sabio rebelde y arrepentido. Te amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ti. Si esto es verdad y lo es, ahora veamos cuál es el final, el camino de los sabios. ¿Qué es lo que les espera al final? No en esta vida, al final. Nos espera la completa restauración, nos espera la completa glorificación, cielos nuevos, tierras nuevas, eternamente, al lado de nuestro glorioso y suficiente Cristo, aquí, ahora y por la eternidad. Veamos estas bendiciones del 5 al 8, pero que están hechas de forma como agrícola. Van a verlo un poco, pero es interesante porque Oseas, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza términos agrícolas en contraposición a Baal. Recuerden que Baal para el pueblo de Israel era el que le traía las lluvias, era el que le traía sus cosechas, era el que traía fertilidad a sus mujeres. Pero el Señor dice, vienen mis arrepentidos. ¿Y cómo responde? ¿Qué el Señor promete en esta restauración? Versículo 5, vamos a leerlos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Mis hermanos, en detalle, recuerden, en términos un poco agrícolas o un poco de campo, yo seré a Israel como rocío. Recuerden que rocío es como esa lluviecita, si me permiten hablarlo de esta forma, que necesitan las plantas para subsistir. Lo que Dios está diciendo es, yo seré su sustento a mis creyentes, a mis sabios arrepentidos. Yo seré su sustento, no necesitarán más. Yo seré su rocío para que ellos vivan. Florecerá como el lirio. El lirio es característico, tengo que aprender todo esto, pero el lirio es característico porque es un tallo fuerte, es alto, pero para cuando florece es espectacular. Estos lirios cuando florecen son fenomenales. De hecho, el Señor te estaba diciendo, tú vas a florecer como un lirio, vas a resplandecer como el sol, dice Apocalipsis. O sea, es glorioso. Pero el punto que más llamó mi atención, y se los quiero compartir, es cuando dice, extenderá sus raíces como el Líbano. De hecho, mis hermanos, el versículo 5 nombra Líbano, pero veamos el 4, el 6 y el 7. Versículos de Oseas 14, 6 y 7. Vamos a ver cómo nombra más al Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Y me puse a investigar el Líbano, esta parte del Líbano
Está hablando, hace referencia a estos árboles de cedro, a estos bosques frondosos, fértiles, increíbles. Estos árboles, estos cedros de esta región pueden tener hoy día más de 2000 años. Es tan increíble. Estos árboles son grandotes, son fuertes, son, hermanos, frondosos, dan muy buena sombra, pero tiene datos interesantes. Su madera no se corrompe. De hecho, los egipcios, cuando morían, querían que los enterraran en estos ataúdes. Como él no se corrompía, pensaron que ellos no se iban a corromper. Tontadas. Pero esta madera de esta región no se corrompe, este cedro no se corrompe. Sus raíces son tan fuertes que atraviesan la piedra o terrenos fuertísimos, porque sus raíces se van hasta lo más profundo del subsuelo buscando agua. Por eso estos árboles pueden soportar temperaturas de menos de 30 grados, pueden soportar altas temperaturas, porque son fuertes. El Señor nos dice, ustedes serán sustentados por la eternidad por mí, florecerán prósperos y estarán firmes por la eternidad, serán fructíferos, firmes con raíces fuertes como la del Líbano, no se corromperán nunca. Mis hermanos, esto no es un premio para el arrepentido, o sea, no asuman que me arrepiento y no, esto no es un premio, esto no es una celebración de gala de galardones, no, esto es lo que Dios promete hacer a sus arrepentidos, y aún este cielo glorioso que nos espera es un regalo de gracia a nosotros. Señor, yo te confieso mi vileza, mi rebelión, mi inmundicia, y tú me prometes la gloria, me prometes que tú serás mi sustento eterno. Me prometes que voy a estar contigo en la eternidad, en cielos nuevos y tierra nueva. A mí que acaba de confesar tu rebelión, sí. Porque Dios lo dice. Porque Él no desecha a nadie que vaya a Él. Nos esperan cosas innombrables. Porque no hay palabras para describir la eternidad con Cristo, familia. Dice Oseas 14:8 para terminar. Oseas 14:8 dice, y también es muy glorioso, dice, Efraín dirá, los sabios arrepentidos dirán, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Hermanos, en otras palabras, llegará el día donde no sufriremos más por la idolatría, no sufriremos más por el pecado y sus consecuencias, no habrá más dolor, no tendremos más un corazón que fabrica ídolos, no tenemos un corazón que fácilmente se engaña por el pecado. El Señor le está diciendo, van a estar firmes, van a crecer fuertes por la eternidad, porque yo seré su sustento, yo seré su sombra, yo seré su todo. Mis hermanos amados, ahora mismo el sabio que me escucha tiene una seguridad de salvación tan increíble, y alguien dice, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser que alguien pueda tener seguridad de salvación ahorita? Y la pregunta está bien formulada, el problema es a dónde ves. Porque si tú vas a tener seguridad de salvación por tus obras, todos los días vas a estar completamente inestable, completamente inseguro, bajo el comando de tus emociones necias. Hoy me siento salvo, hoy no. No, mis hermanos, soy creyente y Dios te conceda eso ahora mismo. Tiene una estabilidad increíble porque está sobre la roca. Él no la puso, Cristo se la puso, Cristo es su roca. Su estabilidad no está por sus obras, sino por las obras perfectas, suficientes, únicas y verdaderas de Cristo Jesús en la cruz a su favor. No es arrogancia, es creer en el Evangelio y saber que Él es la roca firme, eterna y fuerte. Los sabios y los creyentes no están esperando en el día de juicio final, cruzando sus dedos, que no, ya tenemos plena convicción. De hecho, no hay temor a la muerte. De hecho, clamamos que el Señor regrese pronto, porque no queremos ofenderle más, porque no hay nada en esta vida que satisfaga el corazón de un creyente que no sea su Dios, su Cristo. Ustedes leyeron Isaías 51 con Farid y Mauro. Hay un versículo, el 11. Nosotros cantamos este versículo en la iglesia en Villavicencio hace muchos años atrás. Dice así. Isaías 51:11 dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido oirán.
nunca más el pecado hará más daño. Nunca más ofenderemos al Santo Dios. ¿Quién no anhela eso? Por eso, mis hermanos, Oseas 14:9 me dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán de ellos. Mis hermanos, la pregunta es honesta. Los sabios son, a la luz de la verdad, de la palabra, son completamente visibles, descriptibles con hechos reales, así como los rebeldes. ¿Cuál eres en esta mañana? Si por alguna razón tú dices, yo estoy como en la mitad, o sea, la verdad yo estoy como en la mitad. No, mis hermanos, yo quiero hablarles fuertemente en ese sentido. ¿En qué camino estás? Porque la realidad es esta. Si estás en Cristo y eres sabio, te estás acercando más a Dios. Yo sé que hay momentos difíciles donde puedes tener batallas, donde te puedes sentir indigno, pero Dios te concede arrepentimiento y vuelves. No hay duda de eso. Los que son amados por Dios se arrepienten porque son amados por Dios. ¿De acuerdo? Pero si tú ahorita mismo te estás alejando de Dios y sabes que estás lejos de Dios y te dices, yo te digo, uno sigue diciendo estoy frío, es que de verdad estoy frío, vas a seguirte diciendo que estás frío, que estás en un desierto espiritual que no sabes. No te digas ahora mismo, pastor, es falta de tiempo, pastor, es falta de recursos, pastor, es falta de información, es falta de apoyo, es falta de discipulado, es por culpa de mi esposa, de mi esposo. Todo eso es vano. Aún, si alguien me dice, pastor, es que tengo problemas con el pecado y me avergüenza. Si tienes problemas con el pecado, la solución es Cristo. Porque si tus pecados fueran rojos como el carmesí, los hace blancos como la nieve. Tú no quieres pedir perdón porque te gusta vivir así. Y te gusta vivir en ese tipo de vida porque te deleita. No quieres pedir perdón porque conoces, quiera el Señor así sea, que Dios te puede limpiar y perdonar y restaurar. Pastor, yo llevo batallando mucho. Mis hermanos, mientras tengan viva, pidan perdón a Dios, supliquen su gracia todos los días, que finalmente Dios va a ser fiel a su palabra. De verdad. Pero no te sigas diciendo ahorita mismo, es que no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo libros, no tengo computador, no tengo apoyo, mi esposa no me apoya, la economía. Son excusas tan vacías, porque Dios es tan Dios, tanto de los que tienen mucho como los que tienen poco. Mis hermanos, no pensemos que Dios está solamente, no, Dios está con su pueblo, sea que su pueblo pase por pobreza, o sea que su pueblo pase por riqueza. Dios es fiel en cualquiera de las situaciones. Todo lo que sucede de no querer regresar al Señor no es por todo lo que acabo de decir, es por pura falta de arrepentimiento. Y pregúntate, porque el arrepentimiento es real, es un don de Dios. Si no lo tienes, tú estás viviendo un camino de rebelde. Tú te puedes reconocer ahorita mismo que te estás alejando de Dios y alejando de Dios. Y tú le dices, mamá, es que no entiendo, mamá, es que la Biblia me aburre. Se lo suplico. No piensen más de esa forma, son excusas vacías y necias, es pura falta de arrepentimiento. ¿Saben qué dice el Señor Jesucristo en Lucas 13:5 en un contexto? Dice, os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nadie va a llegar al cielo sin haberse arrepentido. Y en el cielo solo están puros arrepentidos. El arrepentido regresa con fuerza al Señor. Amado, una vez más, si tú estás aquí sentado, escuchando a este hombre y es su palabra la que estás oyendo, y tú te reconoces que te estás alejando del Señor, y tú te dices, a mí mismo no tengo tiempo, no, olvida eso, arrepiéntete, ve al Señor, vuelve tu camino al Señor, confiese su pecado, que Dios es fiel y justo en perdonar. Amplio camino, amplio es Dios en tener misericordia, pero las justificaciones no te interesan. Las necias y vacías justificaciones no te interesan, niño, que tienes 8, 10, 15, 12 años. Ahorita, no pienses que no tiene nada que ver contigo, porque no sabemos cuándo el Señor regrese. Si tú, niño, por la gracia de Dios, abuelo, hermano, joven que me escuchan, puedes reconocer en este momento que están caminando lejos de Dios, Dios te dice, una vez más, Oseas 14:1,
Vuelve, oh Javier, pon tu nombre. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Ha sido tu pecado el que te ha hecho daño. Ha sido hacer las cosas a tu manera lo que te hace y me hace daño. Pero volvamos a Dios, porque por nuestro pecado hemos caído. Llevemos ahora mismo ante Dios palabras de súplica y volved a Jehová y digámosle: Señor, quita mi iniquidad, acepta el bien que te ofrecemos. No tenemos otra esperanza, absolutamente ninguna esperanza, que ahora mismo vayamos al Señor y le supliquemos: quita mi pecado. Amados, les ruego con el alma que no confíen en su corazón, que no confíen en sus obras, que no caigan en un vacío de darse látigo pensando que no son dignos. ¿Ustedes recuerdan a quién le está diciendo el Señor en Oseas 14:1 que regrese? ¿Recuerdan haber visto todo lo que vimos en Oseas en los primeros 13 capítulos? Gente que apoyó el homosexualismo, el lesbianismo, la inmoralidad, el sincretismo, prostituyó a sus propias mujeres, o sea, hicieron cosas tan abominables, pero finalmente Dios al final les dice: vuélvase y yo los perdonaré y los sanaré sus rebeliones y los amaré de pura gracia. No sé cómo hacer tanto énfasis en que Dios está llamando hoy al arrepentimiento, pero no lo hagas. No tomes en serio este llamado, no tomes en serio esta advertencia de Dios. Advertencia en el sentido que esto se va a acabar y que el tiempo de arrepentirse se va a acabar. Tú no pienses que tienes 2 domingos más o 3 domingos más. No, es hoy y ahora. Mientras haya vida, hay esperanza. Desprecia este llamado. Solamente dale rienda suelta a tu rebeldía. Sacude tus hombros y párate y aléjate, pero entiende que te espera el infierno eterno. No es sabio, no es correcto, no es inteligente escuchar un llamado de tanta misericordia en medio de tanta maldad y despreciarlo. No lo hagas, no es correcto. Cito una vez más para terminar: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tus pecados fueren lo más horrendo del mundo, que son inconfesables, Dios ya lo sabe y está esperando que le digas: quita mi iniquidad. Rechaza este llamado y eres la persona menos inteligente. Pero finalmente, solo podemos clamar a Dios en este momento: Señor, danos una genuina sabiduría. Que tu Santo Espíritu nos convenza de lo que estamos haciendo mal y que nos examine de tal manera si estamos en el camino de los sabios, de los creyentes, o en el camino de los rebeldes o los muertos. Porque el único que puede pasar del camino de los rebeldes al de los sabios es Dios. No pretendas terminar este sermón con algunas iniciativas para tomar en serio las cosas. No. Es con arrepentimiento que regresas al Señor. Vamos a clamar. Amado Dios y Padre Celestial, tú nos has provisto un camino glorioso, eterno, poderoso, manifestado en la cruz del Calvario, donde a ti te plació descargar en nuestro precioso Señor y Salvador todas nuestras miserias. Cuando los confesamos a ti, tú los tomas y los pones sobre Jesús, y tu ira cayó sobre él, y tú nos diste su justicia perfecta a nuestro favor. Él murió y resucitó al tercer día, diciendo: consumado es. De hecho, nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos a preparar morada para nosotros. Él va a ser nuestro Líbano, vamos a ser como lirios, Él va a ser nuestro rocío. Oh Señor, ven pronto. Qué gloria, qué increíble va a ser estar en tu presencia por la eternidad. Señor, de verdad la anhelamos profundamente. Pero al mismo tiempo sé que hay hermanos ahorita orando conmigo, donde tienen su corazón arrugado, no solamente por ellos, sino porque ellos ven la rebeldía de los que están a su lado. Amados, no se desconsuelen como si no tuvieran esperanza. Oremos ahora mismo por esos seres amados, pero al mismo tiempo pidámosle a Dios que nos permita ser esos sabios que brillan de tal manera, que generan tanta luz y sal,
que no dejemos palabras en los rebeldes diciendo, Dios tiene que estar contigo porque nadie puede vivir de esa forma si Dios me está contigo. Ayúdanos, mi Dios y mi Rey. Trae arrepentimiento. Trae muchos del camino ancho al camino estrecho. Trae muchos, Señor, de la rebeldía a la sabiduría. Tráelos de la muerte a la vida. Y te damos gloria y honra por habernos permitido pasar verso por verso por el libro de Oseas y poder reconocer en tu palabra, Señor, y leer una vez más para terminar. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán de ellos. Amado Dios, ayúdanos. Levanta a los rebeldes que amamos. Dales vida y vida en abundancia. Y permítenos temblar una vez más, porque tú eres digno, porque tú eres un Dios temible y justo, tan amoroso, pero increíblemente tan justo, tan perfecto, tan amoroso. Señor, como iglesia de esta mañana, te decimos que te amamos, te damos gracias por seguirnos hablando aún en medio de esta pandemia, y te rogamos que nos concedas frutos de arrepentimiento para esta semana y cada día de nuestras vidas, para que no solamente el cabeza de hogar, sino con su esposa y sus hijos, todos regresemos con fuerza a la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén. Señor, necesito más de ti, menos de mí. Ayúdame, Señor, a que sí sea. En lo profundo de mi corazón, la oración de cada uno de mis días. Me postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Pero enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación.